¿Listo? Buenos días a todos. ¿Estamos? Buenos días a todos. Buen día, César. Hola, buenos días a todos también. Bueno, vamos a dar comienzo a la actividad científica de hoy. Esta presentación empezó a tomar cuerpo con la presentación que hicimos este año del segundo libro, editado por la Comisión de Publicaciones, que es Percepción y Sueño, Perspectivas Actuales. Bueno, lo editamos con toda un maravilloso equipo de colegas y de amigos que pertenecen a la comisión. Este libro pertenece a una colección que se llama Pilares del Psicoanálisis en la Contemporaneidad. En el primero decidimos abordar las perspectivas actuales en torno al paradigma del inconsciente. Y en este segundo libro decidimos abordar otro de los pilares, como es el sueño, y la posibilidad de enlace con una temática tan atrapante y tan actual como es la percepción. Es así que entonces tuvimos el honor y la feliz oportunidad de poder contar con la solidaria y generosa participación y colaboración de César Botella, que ya desde el arranque en su trabajo, titulado Introducción a la noción de signo perceptivo, psicoanálisis de la neurosis de carácter, ya nos introduce de lleno, ¿no?, a navegar en estas complejas aguas entre el adentro y el afuera del psiquismo. Bueno, además de contar con la palabra de doctor César Botella, contaremos también con la palabra de 3 colegas, 3 amigos de la casa. Y antes de presentar a César Botella, me gustaría citar las palabras que él trae en el inicio de su trabajo, de nuestro querido Borges, con quien él decide abrir parte de su trabajo. La realidad es como esa imagen nuestra que surge en todos los espejos, simulacro que por nosotros existe, que con nosotros viene, gesticula y se va, pero en cuya busca basta ir para dar siempre con él. ¿Se escucha? Sí. La realidad es como esa imagen. La realidad es como esa imagen nuestra que surge en todos los espejos, simulacro que por nosotros existe, que con nosotros viene, gesticula y se va, pero en cuya busca basta ir para dar siempre con él. Borges, 1925, Inquisiciones. Bueno, ya presentando al doctor César Botella, es médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Psicoanalítica de París, con función de formación y supervisión del Instituto de Psicoanálisis de París, es full member y training analyst de la Asociación Psicoanalítica Internacional, trabaja actualmente únicamente en práctica privada, es de origen español, hizo medicina y psiquiatría en Madrid antes de completar sus conocimientos con los profesores de Ley Pillot en el Hospital de Saint-Anne de París. Al mismo tiempo, hizo su psicoanálisis personal y se formó en el Instituto Psicoanalítico de París, y considerando esto insuficiente, amplió su campo psicoanalítico en 2 terrenos que consideró indispensables para todo analista: la psicosomática y el dominio del psicoanálisis infantil. De niños, creó en la SPP, en aquella época, un movimiento que conseguirá al fin el reconocimiento del psicoanálisis infantil en su sociedad. El botón de la derecha. Complejidad. Pero ha sido una nueva instancia en la SPP, COPEA, que es la Comisión por la Psicoanálisis avec l'enfant et El botón de droite. El primer presidente. Fue también presidente de la Comisión Científica, fue secretario general de la SPP, y desde el 2013 se encuentra organizando en su sociedad una comisión para la investigación y el desarrollo del psicoanálisis. Bueno, es autor de numerosos trabajos y numerosos libros de relevancia científica e internacional. Y bueno, para no seguir, vamos a darle paso a César para que pueda comenzar entonces su conferencia. Doctor Botella, adelante, la palabra es suya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es tradicional que un conferenciante agradezca a la sociedad y a los directivos de la sociedad, agradecer por la invitación. Hoy más que nunca es un agradecimiento muy auténtico, porque mi relación
con APA y con la psicoanálisis argentino es de hace mucho tiempo. Para que os deis una idea, yo aún no estaba, yo creo, en formación cuando tuve la posibilidad de pasar uno o dos veranos en una playa de España con Willy Baranger y Made, invitados por Jaime de Tomás y unos amigos españoles, para decir que en mi formación yo siempre sí estaba en Francia y en la sociedad de París al mismo tiempo tenía siempre un ojo hacia Buenos Aires y hacia APA en particular. Muchas gracias verdaderamente a vuestra presidenta, Claudia Borenstein, a la secretaria científica Mirta Goldstein y naturalmente al que tanto me ha acompañado en este momento, Fernando Gómez. El tema que me habéis propuesto, el adentro y afuera del psiquismo, me ha llevado años atrás. Hace exactamente 20 años, en septiembre de 1999, me encontraba en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, invitado por Norberto Maruco y Gustavo Jarás a participar a un coloquio de la Municipalidad de Buenos Aires sobre las problemáticas de la salud mental en el siglo XXI. El título de mi conferencia era casi idéntico al de ahora. La cuestión es que hemos avanzado desde el año 1999 o estamos repitiendo. Ya sabemos que los avances en psicoanálisis son siempre, sobre todo silenciosos, sin que nos demos cuenta, y al cabo de, como se dice en Francia, la après-coup, nos damos cuenta que algo se ha infiltrado en nuestras ideas sin que haya sido una decisión voluntaria. Lo primero que quisiera señalar es que la idea de adentro y afuera se describe con referencia al cuerpo. Y en Freud mismo podemos encontrar la dialéctica de dentro-fuera del cuerpo, suponiendo otra, la realidad psíquica y realidad material. Lo mismo ocurre con el equilibrio, simetría, representación, simetría, representación, percepción. Así el pensamiento freudiano se organiza en función de los límites corporales. De un lado, dentro, representación y realidad psíquica; del otro lado, fuera, percepción y realidad material. Esta concepción de la dinámica psíquica es la consecuencia del hecho que el psicoanálisis es, en lo esencial, una teoría de la representación psíquica, perfecta para el estudio de las neurosis, la representación y sus acólitos inseparables, el tiempo y el espacio, capaces de establecer causalidades localizables, permitieron a Freud de centrar su concepción del funcionamiento psíquico en relación a un pasado, a una memoria, a la represión de una representación conflictiva. El sistema inconsciente será entonces descrito como el lugar de las representaciones inconscientes. Esta teoría llegó a su perfección en los años 14-15 con la descripción del método freudiano. Fue en parte debido, en todo caso sirvió de acicate, el éxito alcanzado en 1909 en los Estados Unidos de Freud, y con este respaldo a su vuelta a Viena, hasta ese momento más o menos desconocido, fue violentamente, inmediatamente reconocido en el círculo de los psicoterapeutas. La verdad, yo creo que el psicoanálisis podría haber sido únicamente la metapsicología 1915 sin evolución ulterior. Es una teoría perfecta. Por lo que nos interesa hoy, debemos remarcar que esta metapsicología se basa en un texto célebre de 1911, los dos principios de la carácter psíquico, la existencia de dos principios gobernando el funcionamiento psíquico. Como todos sabemos, el principio del placer
y un principio de realidad, la frontera siendo los límites del cuerpo. Pero adviene un acontecimiento poco después, el fracaso del método freudiano para tratar las neurosis traumáticas que invaden Viena durante la guerra del 1914-1918. Freud no cambia ni adapta su método, que mantendrá idéntico para siempre, y condena las tentativas de Ferenczi y de Rank. En cambio, Freud revolucionará constantemente toda su vida su metapsicología 1911-1915. Y así sabemos todo, en 1920, la introducción de la compulsión de repetición y su explicación, la pulsión de muerte. En 1923 le conduce a la segunda tópica, el ello, el yo, el superyo, y concibe un funcionamiento inconsciente, ya no, toda la novedad está ahí, entre otras, una novedad importante, ya no a partir únicamente de las representaciones del sistema inconsciente, sino incluyendo el ello, una instancia desprovista de representaciones. La dinámica yo-ello, super-yo, que supone la idea de transformación. Actualmente, con los avances en el conocimiento del funcionamiento psíquico, después de la introducción de las nociones de identificación proyectiva kleiniana y bioniana, de la transicionalidad winnicottiana y hasta cierto punto de la externalización de la Freud psicoanálisis, no puede contentarse de definir los límites del psiquismo en función de los límites del cuerpo y de la noción de representación. Así, en 1925, de la negación y su consecuencia, la revisión del estatuto de los dos principios, placer y realidad. Freud no lo reniega, ya que, pienso yo, lo considera útil para la práctica terapéutica, conservar los dos principios de placer y realidad. Pero, precedido de un año antes por el artículo sobre la pérdida de la realidad en las neurosis, en la psicosis, Freud, en la negación, 1925, describe la formulación revolucionaria que marca el paso del estado del yo placer inicial al yo real definitivo. El principio de placer y de realidad dejan de ser de inspiración psicológica. Yo cito, ya no se trata de si algo percibido, una cosa del mundo, debe ser acogido o no en el interior del yo, sino de si algo presente como representación dentro del yo puede ser reencontrado también en la percepción, en la realidad, y concluye lo no real, lo meramente representado, lo subjetivo, es solo interior. Lo otro, lo real, está presente también ahí afuera. Hasta ese momento de 1925, la teoría freudiana se refería al cuerpo como frontera límite, al cuerpo somático, material, pero también al cuerpo de los órganos de los sentidos, la vista, el oído, el tacto, la piel. Y desde luego, y desde el punto de vista metapsicológico, esas otras fronteras del cuerpo que son las zonas erógenas. Ahora, la teoría del psiquismo ya no se contenta de la noción de cuerpo para definir los límites del psiquismo mismo. Un psiquismo tendría sus propios límites, una exterioridad y una interioridad propia, el psiquismo en sí mismo. Lo que me incita a conceptualizar esta compleja relación entre lo dentro y lo fuera, entre representación y percepción, entre objeto resentido como real y representación del objeto, por medio de una formulación contradictoria y paradójica, solamente dentro, también fuera. Este ya era mi título en la conferencia en 1999.
Para seguir avanzando, voy a hablar de dos nociones freudianas y dos principios que son poco estudiados y lo que es muy extraño. Una de las nociones es la noción de cualidad y la otra, más conocida, la noción de simultaneidad. Empecemos por la noción de cualidad, considerándola como la frontera de lo psíquico. La cualidad como frontera de lo psíquico. Es un término utilizado por Freud en su último texto, El esquema del psicoanálisis en 38. Frente a la resistencia de los científicos para aceptar el rol en el funcionamiento del psíquico de la sexualidad infantil reprimida, otra que la genital del adulto, Freud propone entonces, en 1938, una metapsicología complementaria más fácilmente aceptable al alcance de todo hombre. El simple hecho de sentir su conciencia. Es decir, Freud busca explicar su teoría a partir de la cualidad conciencia. Desde este punto de vista, lo que definimos en psicoanálisis como sistema inconsciente puede ser presentado aparentemente alejado de lo sexual infantil escandaloso. Superficialmente, para el hombre de la calle, lo inconsciente es simplemente lo opuesto a la conciencia, una ausencia de lo consciente que todo hombre puede hacer la experiencia cada día. Gracias a eso, el psicoanálisis se hace popular. Freud introduce así en 1938 una dinámica refiriendo diferentes cualidades inconscientes, preconscientes, estando aún al alcance de todos. En realidad, aparentemente nada nuevo para los psicoanalistas, salvo una lejana definición freudiana de cualidad al comienzo de su obra, incluso antes de la interpretación de Reve, en 1825 en el proyecto. Yo cito Freud: la conciencia nos aporta lo que se llama cualidades, sensaciones, de naturaleza variada y descritas en función de las relaciones al mundo exterior. Lo que nos interesa aquí es el hecho que la objetividad del dentro-fuera podemos concebirla ahora sin referencia al cuerpo que separa, gracias a la noción de cualidades psíquicas. Vengo a una proposición teórica. La reflexión, esta proposición, es algo que está hoy día en curso, está comenzando, y que debe ser aún trabajada. El postulado de base podemos formularlo como sigue. Sería por medio de cualidades psíquicas que la relación al mundo exterior será resentido para el sujeto. Repito, se gracias a las cualidades psíquicas resentidas que la relación al mundo exterior será resentida por el sujeto. Se basa en la idea de un psiquismo que se puede estudiar independientemente de la idea de espacio, es decir, en tanto que perteneciendo al orden de lo procesual, en tanto que movimiento, que desplazamiento de la energía entre los elementos que constituyen el psiquismo. Entiendo aquí por elementos los contenidos visuales, acústicos y otros. No se trata de materialidades diferentes. Las diferentes características de un contenido dependen de la investidura recibida. Lo trataremos en términos de cualidades. Serían las diferencias entre cualidades de un contenido que podrían ser consideradas como fronteras definiendo territorios con características propias. Si la cualidad visual definiría un territorio, la cualidad acústica es otro territorio. Así, el sentimiento del mundo exterior sería, al extremo, la consecuencia de una cualidad que llamamos percepción subjetiva,
pero disimulada con la apariencia de objetividad de los órganos de los sentidos. Se trataría, pues, del estudio de las intensidades, sus desplazamientos, transformando el valor psíquico de los elementos en cuestión, de las cualidades en cuestión. Perdón. Paso a hablaros. Perdón, hay un ruido que me molesta, un zumbido. Es una cuestión de la conexión, doctor. Va a estar ahí permanente ese ruido. No depende de mí. No, bueno, es soportable. Igual acá lo recibimos bien. ¿Me oyen bien? Bueno. El ruido me acompaña un poco. Ha desaparecido. No, continúo, perdón. Bueno, la noción de simultaneidad. Ya en el artículo, ya he hablado otras veces de la simultaneidad. La conferencia de hoy me da la posibilidad de avanzar. Comienzo por resumirlo. Ya en 1895, Freud descubre la importancia mayor de la simultaneidad. Él dice, existe una ley fundamental, la asociación por simultaneidad, que se afirma la actividad psíquica para el recordar y constituye la base de todas las conexiones. En breve, la asociación por simultaneidad constituye la base de todas las conexiones. 1895. Un año después, 1896, al carácter fundamental de esta formulación, Freud va a añadir un carácter de universalidad, porque refiriéndole ahora más concretamente a las percepciones. Freud va a concebir una tópica en 1896. La percepción signo es la primera inscripción de percepciones enteramente incapaces de conciencia, dispuestas según las asociaciones con simultaneidad. Fin de citación. Esta formulación incapaz de conciencia abre un campo teórico diferente del inconsciente, del sistema inconsciente que está ordenado según relaciones causales y articulado al preconsciente. 4 años más tarde, en 1900, la simultaneidad descrita a nivel de las percepciones primordiales van a figurar en el esquema como en memorias próximas al polo percepción. Creo que han proyectado el esquema de Freud. Es la parte, las memorias próximas al polo percepción es la parte más ancha de la figura, a la izquierda. Alejándose se encuentran las instancias de orden representacional, inconsciente y preconsciente. Creo que lo estáis viendo, ¿no? Está proyectado. Estupendo, muy bien, muchas gracias. Durante toda su obra, Freud va a ignorar esta zona memorial incapaz de conciencia, la más próxima del polo percepción. Así, sin embargo, Freud aborda el sueño de una forma similar. El sueño está sometido a la obligación de elaborar en una unidad todas las excitaciones simultáneamente presentes, todas las excitaciones. Comprendemos entonces que elaborar en una unidad supone para Freud la necesidad de instalar un orden en un orden material, de establecer relaciones, de imponer una coherencia inteligible en la heterogeneidad de toda la simultaneidad que se trate de percepción o del sueño. Es la idea que hay una tendencia a elaborar una unidad. Pero
En la última parte del capítulo 7, Freud comienza con un párrafo en el que reconoce su gran dificultad con respecto a la simultaneidad. Yo lo cito aún de nuevo. Arriesgando la tentativa de penetrar más profundamente en la psicología de los procesos del sueño, he comenzado un trabajo difícil. Representar la simultaneidad de un conjunto sí complicado que es el sueño para una sucesión está más allá de mis fuerzas. Está más allá de mis fuerzas. No muy a menudo que oímos un Freud que se siente incapaz. El resultado va a ser que eliminando el rol de las primeras percepciones incapaces de conciencia, Freud va a reducir la noción de trabajo del sueño a lo que es susceptible de remuneración, no contando que con el recuerdo, de rememoración, no contando que con el recuerdo del relato del sueño al despertar. Freud sistemáticamente lo notaba desde el despertar. Así, reducidas a un relato temporoespacial, el sueño será la base de una teorización analítica amputada. Repito, reducidas a un relato temporoespacial, el sueño será la base de una teorización analítica amputada. Freud esquiva el problema de la simultaneidad del sueño y opta por el mundo científico positivista que trabaja con la posibilidad de verificar y de repetir la experiencia. Es decir, el relato diurno del recuerdo del sueño de la noche. El sueño será únicamente un fenómeno de orden representacional como tantas otras actividades psíquicas reconocidas como el síntoma neurótico. En conclusión, con la desaparición de la simultaneidad, Freud no descubrirá del sueño que lo que la vida diurna le enseñará a partir de las neurosis. Y eso hasta la revolución en 1923, concibiendo, como ya dijimos, un ello desprovisto de sistemas representacionales. Lo cual va a permitirle, año más tarde, en 1932, en las nuevas conferencias, suprimir la amputación del comienzo de esta teoría psicoanalítica. Es decir, que si el principio de placer reina en la vida psíquica del neurótico, el trabajo inconsciente del sueño no tiene, como Freud había pretendido todo a lo largo de su teorización hasta el año 32, la realización de un deseo. Un objetivo más primordial se impone en el trabajo del sueño, elaborar los traumas no representados, los traumas negativos, descrito un poco más tarde, en 1938, en Moïse y el monoteísmo. Es decir, transformar esos traumas no representados en representaciones accesibles a la conciencia. Como vemos, en realidad Freud no abandona nunca una dificultad, solo en apariencia y en su pensamiento explícito. Su genio le hace repensarlo bajo otra forma, si es la ocasión de una apertura como en 1932. En 1917, vuelvo hacia atrás, inicia Freud una revolución de la concepción de pensamientos latentes poco remarcado por los autores. Es a propósito siempre de la simultaneidad. Una revolución de su concepción de los pensamientos latentes, revolución poco remarcada. Aún una citación de Freud. Ya es tiempo de dar otro nombre al carácter inconsciente de los pensamientos latentes del sueño para diferenciarlo del inconsciente originado en lo infantil.
Ya es tiempo de dar otro nombre al carácter inconsciente de los pensamientos latentes del sueño. No dirá más. Nada nos impide pensar que Freud hace alusión a las percepciones primordiales en estado de simultaneidad, incapaces de conciencia, actuando silenciosamente en el sueño. Y Freud va a decir en 1923, en un pasaje que él nunca comentará, estamos delante de la obligación de proponer la existencia de un tercer inconsciente. Paso a la práctica y ya veremos las consecuencias de estas nociones teóricas. Para avanzar en mi concepción, sigo dos principios freudianos y post-freudianos que permiten pensar la sesión no únicamente en función de la metapsicología 1915 y en función de la interpretación de lo reprimido, pero otros principios que gobiernan el conjunto de una sesión. El primero de ellos es el principio de convergencia-coherencia, que yo he descrito hace tiempo, estrechamente inspirado de Freud. En realidad, yo no he hecho nada más que repetir lo que Freud dice, pero darle el valor de principio. En resumen, esta dinámica está gobernada por lo que Freud ha descrito una multitud de veces desde 1900, pero sorprendentemente sin darle un nombre. Me repito, mi único mérito es de relevarlo como noción. En Totem et Tabú, donde es más explícito, Freud dice: una función intelectual dentro de nosotros exige de todo material de percepción o del pensar del cual se apodere unificación, trabazón e inteligibilidad. Y no vacila, esta función intelectual no vacila en establecer un nexo incorrecto cuando a causa de particulares consecuencias, circunstancias, no puede asir el correcto. El otro principio, este es únicamente post-freudiano, el principio de equivalencia energética descrito por Martí y desde su primer libro, La investigación psicosomática, en 1963, acompañado de Michel de Musset y Christian David. Desde el punto de vista energético, existiría una equivalencia entre el objeto exterior, su representación, la actividad mental misma, que sea onírica, fantasmática, intelectual, y la descarga en un acto. El objeto exterior, su representación y la actividad mental, que ya sea onírica, fantasmática, intelectual, y además la descarga en un acto o al nivel más básico del cuerpo, sigue la motricidad, el gesto, más o menos portador de un lenguaje. Se puede definir una dinámica portadora de un contenido y de un sentido siguiendo un eje que va de un extremo, solamente dentro de la representación, aún también fuera, sin solución de continuidad, pero con una frontera separando vida diurna y vida nocturna, y con la existencia de estados intermediarios regredientes como el estado de sesión. Según su calidad y sus fluctuaciones, la noción de mentalización permitiría al analista de discernir una línea imaginaria circulando entre los extremos, dentro, fuera. De la representación, la más mentalizada, formando parte de cadenas complejas y multidireccionales, a la percepción para los órganos de los sentidos, pretendiéndose objetivo, un vasto espectro existe
en una incesante doble circulación, ida-vuelta, dentro-fuera. Si la vía regrediente, atravesando las diferentes formas de memoria, no funciona, esta dinámica representación, percepción, alucinación puede tomar la vía perceptiva, directa. Los estados límites, los momentos límites de la psiconeurosis se caracterizan por una tendencia a la indistinción entre las tres cualidades. El sentido puede desaparecer, la cualidad se hace energía cuantitativa, energía corporal, descarga motriz, pasa en el comportamiento y el carácter e incluso somática. En esta dinámica quisiera precisar el aporte de Pierre Martí para la comprensión de una sesión de análisis clásica de neurosis. El principio de equivalencia energética da la posibilidad al analista de ampliar la anamnesis asociativa a lo que Martí llama expresión asociativa. Expresión asociativa, Martí nos dice, hay que tomar en consideración no solamente el proceso mental explícitamente formulado, pero también todas las manifestaciones observables o señaladas por el paciente. Estas manifestaciones, yo preciso que son corporales, son manifestaciones mímicas, gestuales, sensoriomotrices, dolorosas, neurovegetativas. Fin de citación. Esta noción de expresión asociativa de Martí podríamos considerar como banal, pero en realidad comporta una actitud del pensamiento en el analista que abre la escucha analítica a un dominio más amplio, incluyendo lo perceptivo. No solamente la atención flotante, descrita por Freud, pero algo más amplio, incluyendo una escucha perceptiva. Martí concluye, esto dicho, esas informaciones perceptivas que abordan un campo más ancho de la escucha analítica no pueden ser utilizadas ni directamente ni inmediatamente, sino que deben ser elaboradas por el analista en un registro representacional para ser utilizada a posteriori. ¿Está claro? Que nos aconseja no interpretar la expresión corporal. Esta citación viene de un libro de hace 50 años. En aquella época en que los tratamientos de los estados límites empezaban con la ilusión de poder tratarlos con el método clásico, Martí pensaba que esta actitud del pensamiento del analista, con la expresión asociativa, estaba al opuesto de la actitud que exige el psicoanálisis clásico. Martí pensaba que se alejaba tanto del psicoanálisis que ya no era psicoanalista. Y optó por esta idea genial, que yo considero genial y conmigo otros compañeros, la ha limitado a la noción de psicosomática y su necesidad de crear una nueva disciplina. Martí tenía razón si consideramos que solo un proceso diacrónico define el psicoanálisis. Pero su complemento fundado en el estudio de la simultaneidad hoy día debe ser considerado como igualmente psicoanalítico. En nuestra práctica analítica podemos constatar que, por ejemplo, que los sueños de pacientes que surgen en plena sesión, muy a menudo hacia el final, sobre todo los que concierne el analista,
permite al analista a preguntarse si esos sueños que el paciente pretende, y me acuerdo ahora, si son verdaderamente bien del pasado o si es un sueño de la noche o simplemente se trata de algo que ha ocurrido durante la sesión. Dicho de otra forma, ha creado un sueño en plena sesión que él inmediatamente envía al pasado de una noche. Los dos principios de convergencia-coherencia y el de equivalencia energética nos hacen pensar que la sesión, una sesión de análisis, podemos comprenderla como una unidad en el sentido que un sueño es una unidad. Y lo mismo que no debemos confundir el relato del sueño como definiéndolo en entero, creo que no debemos confundir el relato de una sesión como describiendo todo lo que la constituye, por momentos dependiendo de una serie de condiciones. El analista puede tener una vista, según las condiciones, por momentos, puede tener una vista global de la sesión, permitiéndole lo que llamaremos una emergencia producida por una conexión entre contenidos no ligados próximamente en el interior de la sesión. Me temo que el tiempo me obliga a concluir al menos momentáneamente. Perdón. César, ¿Sí? podríamos contar con unos 5 minutos como para después darle lugar al diálogo a otros expositores y abrir el debate con usted, ¿le parece bien? Exactamente, por eso ya lo sentía venir. Un momento que busco un resumen. Yo podría resumirlo brevemente. El analista debe dejarse guiar por la noción de equivalencia energética de los elementos componentes de la dinámica ya citada, representación, percepción, alucinación, dispuestos según su naturaleza sobre una línea hipotética afuera adentro, cuyo punto psíquico culminante sería solamente dentro, también fuera de la representación. Una vez traspuesta la barrera de la memoria, no sé si tenéis una idea clara es una frase de Freud en la interpretación del sueño que dice que en la regrediencia del pensamiento no debe ir más allá del recuerdo de la memoria. Cuando pasamos más allá, se abre un mundo alucinatorio, regrediente de la sesión. Una vez traspuesta la barrera de la memoria, a menudo la sesión ya avanzada, la regrediencia del pensamiento del analista puede hacer conexiones inesperadas, como lo hace el yo onírico con los restos diurnos. El analista en la sesión lo podría hacer con los restos perceptivos experimentados durante la sesión en simultaneidad, aunque hayan tenido lugar separadamente en la temporalidad diacrónica de la sesión. Siguiendo el principio de convergencia-coherencia del que ya hemos hablado, y a la manera del geómetra que crea un objeto trazando líneas sobre el espacio vacío, el analista abandona el orden neurótico e inviste la totalidad de la sesión en tanto que unidad. Puede establecer entonces vínculos espontáneos entre esos restos perceptivos que separadamente tienen el sentido local propio al pensamiento que lo incluye. En los casos favorables se dejará atrapar el analista por una emergencia bajo la forma de un signo perceptivo. Se trata de una primera emergencia en el analista. A diferencia de la interpretación en la psiconeurosis, donde su sentido ya
existía formando parte del pasado, paciente que dice yo siempre lo supe, el signo perceptivo tiende a provocar, crear un sentido en el presente que no emerge de un pasado rememorado. El nuevo sentido que surge solo tiene valor en el contexto de la simultaneidad de la sesión en la que emerge. Posteriormente podrá ser capaz de vincularse a las redes representacionales y a la historicidad infantil, enriqueciendo esta. Tal como lo expresa Freud en Construcción en el Análisis, 1937, puede tener la emergencia, puede tener mismo valor para un signo perceptivo la convicción casi alucinatoria de una construcción que puede producirse en el paciente con valor de creación de un pasado hasta entonces inexistente y que ahora es, por fin, figurado y pensado. Dicho de otra manera, como la construcción, el signo perceptivo puede crear un recuerdo de cobertura ordenador de una nueva historia infantil a venir. Muchas gracias por vuestra escucha. Bueno, muchísimas gracias, doctor César Botella. Vamos a pasar ahora a dar la palabra a 3 colegas de la casa. En primer lugar, vamos a dar la palabra a la doctora Mirta Goldstein. Sí, ok, entonces bueno, empezamos con vos, Adolfo. ¿Sí? Entonces le vamos a dar la palabra entonces a Adolfo Benjamín, psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica, también bueno, full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bueno, Adolfo. Bueno, se me creó un dilema porque había traído algo preparado y tengo muchas cosas controversiales con lo que acabamos de escuchar. Pero el dilema ya lo resolví, voy a leer lo que tengo preparado. Porque lo demás es posible que aparezca. Como el título de la conferencia era Adentro y Afuera, ¿qué términos, no? Adentro y afuera, ya van a tener un lugar. Pero pensé también que podríamos instalar toda una serie que podría dar cuenta de este adentro y afuera. Por ejemplo, objetivo, subjetivo. Realidad psíquica, realidad objetiva. Y con una cierta sofisticación de naturaleza filosófica, es ciencia y apariencia. Sin olvidar, digamos, que entre ellos la existencia. Y podría continuar, claro, necesita ciertas aclaraciones que no haré ahora, cuerpo-mente, considerando al cuerpo como exterior al sí mismo, ya que lo percibimos así. Nosotros nos decimos que no somos un cuerpo, decimos que tenemos un cuerpo, por lo tanto, cuando hacemos esta oposición, percibimos el cuerpo como algo que poseemos, como un objeto ajeno. En la historia del psicoanálisis tenemos un interesante ejemplo de adentro afuera en un diagnóstico. Se trata del hombre de los lobos, a quien Kraepelin le diagnosticó una insania maníaco-depresiva. Freud considera que esta calificación le corresponde al padre. Extraordinario. Alguien porta un diagnóstico de un otro. Tiene metido al padre, que es un afuera, dentro de él, bajo el dictamen, bajo la máscara de un dictamen psiquiátrico. ¿Y cuántas veces hallamos en la clínica esos extraños casos en que el analizante nos cuenta un sueño que siente como propio y que el análisis del mismo nos lleva al asombroso descubrimiento de que ha soñado el sueño de otro de afuera, del padre, de la madre, del partener sexual, del hijo, etc. Leyendo lo que yo he dicho y lo que escuché del doctor Botella,
Pienso que las palabras de la teoría no pueden cernir del todo lo que tratamos de describir, explicar y de allí entender. En otras palabras, lo simbólico no puede atrapar lo real. Se estrella contra una barrera, un límite infranqueable. Encontré en Lacan una interesante discusión sobre la oposición objetivo-subjetivo. Se trata de la percepción del atrayente fenómeno del arco iris. El arco iris es un fenómeno óptico y meteorológico. Destaco lo de fenómeno óptico. Es un suceso observable que es el resultado de la interacción de la luz y la materia. Es la percepción subjetiva de algo que no tiene existencia material. Lo que se ve cuando se mira un arco iris es la luz solar dispersada por las gotas de lluvia que en este momento habitan la atmósfera. Un acompañante a nuestro lado verá la luz dispersada por otras gotas de agua. Es decir, que cada uno de nosotros ve un arco iris distinto. La descripción que he realizado de este fenómeno comprueba que se trata de un fenómeno subjetivo. El arco iris no está allí donde lo vemos. Sin embargo, una máquina fotográfica lo atrapa. ¿Es la máquina de fotos un aparato subjetivo? O como lo pienso yo, o esa diferencia no es absoluta, tal como la percibimos y la pensamos. La diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. En la conferencia que hemos escuchado se destaca mucho la cuestión de la percepción, el signo perceptivo, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, de la percepción visual. Hay dos teorías principales con respecto a esta percepción. Una, que es la más aceptada, los objetos emiten copias de sí mismos que son captadas por el ojo receptor. A esta idea remite la palabra alemana para percepción, Wahrnehmung, de la que enseguida voy a hacer una consideración. Pero para Platón, los ojos emiten rayos que van en busca del objeto. Como 3 minutos, recién empiezo. Bueno, entonces me salteo lo de la percepción. Bueno. Poneme entonces En vista de que hay que aceptar la castración, he dejado de lado 5 hojas con ideas muy interesantes y me voy a referir a esto. De pulsiones y destino de pulsión, voy a recortar un breve pasaje para deducir ciertos pensamientos que conciernen a la difícil discriminación adentro-afuera. El párrafo que recorté habla del trayecto del sadismo que tomo como ejemplo del recorrido pulsional. El texto está en el tomo 14, página 123. Primera frase que dice Freud. El sadismo consiste en una acción violenta, en una afirmación de poder dirigida hacia otra persona como objeto. Es la primera A, B. Hago un análisis de esta frase. Dirigida a otra persona, dice Freud. Por nuestra cuenta agregamos, siguiendo un cierto camino de razonamiento lógico, que si esa es otra persona, hay una persona para la cual esta es otra. Además, esa otra persona, y esto es totalmente personal, esta otra persona es degradada a la categoría de objeto. Y siguiendo esta senda, si la persona a quien se dirige la pulsión es un objeto, el que la envía es un sujeto. Claro que no es el sujeto que emergerá en la teoría como tal, sino el agente activo de la violencia pulsional. Un sujeto que ratifica su poder. Entonces, la pulsión va de A, persona o sujeto, a B, persona, objeto.
sigo con Freud. Este objeto es resignado y sustituido por la persona propia. Todos ustedes deben recordar esto, ¿no? Con la vuelta hacia la persona propia se ha consumado también la mudanza de la meta pulsional activa en pasiva. Hago el siguiente análisis. Subrayo que Freud utiliza la palabra que traducido al castellano es resignación. No es frustración. Resignación. Y esta palabra quiere decir que se abandona el poder que se tiene, ¿no? El mando, la jerarquía. Y además, si el objeto es resignado y sustituido por la persona propia, algo de ésta se convierte en objeto. Es decir, se resigna el objeto, pero no vuelve así la pulsión solamente con sangre. Algo se trae. Quizá el esquema de Lacan es más demostrativo porque dice que la pulsión rodea al objeto. Se trae la imagen y se produce allí, se trae la imagen que va a formar parte de A. Una parte de B va a formar parte de A. Déjame terminar esto. Se quedan por ahí y se quedan con la pulsión flotando. No, pero por lo menos déjame terminar esta idea. En la parte superior del dibujo, este primer movimiento de la pulsión, cuando el objeto es resignado y la pulsión retorna, no vuelve sola, se trae la imagen del objeto. Esta imagen puede ser o la imagen anticipatoria del estadio del espejo o la imagen de un no yo ya establecido. En el primer caso se ha realizado la identificación primaria, el núcleo del yo y también del superyo. Pero para terminar, quiero decir qué importancia clínica tiene esto, porque al final del recorrido, ¿no? Lo que llamamos A, el sujeto, la persona, es A más B. Es decir, el sujeto al final de todo este recorrido, digamos, tiene una identificación primaria, tiene el ideal del yo, tiene el superyo y es objeto. Y cuando Freud dice adviene un nuevo sujeto, convierte al objeto en sujeto. O sea que una parte de sí mismo pasa al sujeto. Y una pequeña cosita clínica para ver, por ejemplo. Todo el tiempo es tirano, pero la idea es que podamos intercambiar entre todos también. Bueno, Jorge Mosner, también miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Antes que me corten. El mundo humano es un mundo de significaciones. El mundo humano es un mundo de significaciones. El doctor Botera nos advierte sobre la enorme diversidad de variables que se juegan en el campo analítico y que de ninguna manera son exclusivamente el terreno de las interpretaciones y construcciones que realizamos basados en el decir del paciente. Hay pequeños gestos, factores psicosomáticos, tonalidades, matices, etcétera, que son también significativos si el analista los advierte. Por lo tanto, nos incita a prepararnos para ampliar nuestras habilidades y, por tanto, nuestros instrumentos terapéuticos. Esta amplificación de nuestra sensibilidad perceptiva implicaría una evolución del psicoanálisis. Voy a aportar una escena de mi consultorio que fecharé hace unos 40 años aproximadamente. Finales de la década del 70. El paciente toca el timbre en su hora. Se trata de un hombre corpulento, el mentón un poco retraído hacia el pecho, un cierto aire marcial, semicalvo, con rasgos claramente judaicos. Asiste a las sesiones desde hace pocas semanas. Al abrir la puerta golpea uno contra otro los talones. Me mira a los ojos con actitud soberbia y desafiante. Un gesto militar, pensé. Transita el breve pasillo hasta el diván. No ha alcanzado a recostarse. Le digo, ¿a usted le gusta meter miedo? Se queda en silencio. Es raro porque siempre tiene un aluvión de palabras. ¿Usted me dijo lo del miedo por el golpe de los talones? Lo aprendí en el servicio militar. Me tenía que defender. Yo era el único judío. El ambiente era muy antisemita. Como era muy grandote y bastante fuerte, me anticipaba y a cada uno que podía lo miraba a los ojos con una mirada de enojo y le pegaba una trompadita o un empujón. Les avisaba, conmigo no se jode. Decían,
Ojo con el ruso que te revienta. Sí, metía miedo, pero era por el miedo que yo tenía. Me parece que después me acostumbré a actuar así en otras cosas. Cuando hice el servicio militar me acordaba todo el tiempo de mis abuelos. No le conté todavía. Mis abuelos vivían en un pueblito de Polonia y se enteraron que venían los nazis. Mi papá alcanzó a escaparse a los bosques. A los 14 años se fue a la resistencia con los partisanos en el bosque. Después llegó un amigo que estuvo escondido en el pueblo y vio todo. Cómo los nazis mataron a todos, uno por uno. A mis abuelos, a mis tíos, a chicos grandes, mujeres, niños, a todos, a balazos. Comienza a sollozar. Su imagen enorme se ha disuelto. Queda allí un chico desconsolado. Agradezco este extraordinario recurso del sillón y el diván, fuera de la visión del paciente. Este recurso me permite que me saque los mocos o que masque chicle o bostece, o que me caigan unas lágrimas sin ser advertido como ahora. En los finales de los 70 vivíamos en plena dictadura militar, secuestros, asesinatos. Afuera del consultorio, que en este caso reingresaron a la escena con un golpe de tacones. Yo mismo había hecho el servicio militar en condiciones similares a Simón, antisemitismo y defensa del honor a las trompadas. También mi abuelo paterno decidió emigrar a la Argentina después que lo echaran de su empleo en el correo para darle el puesto a un genuino polaco, no judío. En 1977 nació mi hijo. Ese mismo año fundamos el Círculo Freudiano. Poco después fue secuestrada una colega del círculo. Ahora ella es miembro de APA. La veo todos los martes. ¿Quieren creer ustedes que nunca le pregunté qué había ocurrido? Con Simón hicimos un trabajo de discriminación, el miedo ancestral de los que no habían podido defenderse, sus miedos vivenciales, la identificación con el agresor como defensa, la presencia actual de una realidad amenazante. El reconocimiento del sentimiento de miedo fue crucial. Luego de una larga elaboración, Simón y su familia emigraron a Israel. Desde mi punto de vista, el psicoanalista se forma al calor de una pregunta. ¿Cómo devino psicoanalista? ¿Qué lo arrojó allí, al sillón, dedicado a escuchar, a curiosar los extraordinarios fenómenos productores de la incesante labor del inconsciente? Traumas, escenas infantiles, la sexualidad enferma, la historia de su historia posibilitan responder de qué estoy hecho como analista. El propio análisis es nuclear para adquirir los instrumentos de esta profesión imposible. Hipótesis, interpretaciones, construcciones, teorías están incididas inconscientemente y a su vez determinan las intervenciones con el paciente. Adentro, afuera, pasado, presente, yo, el otro, exigen del analista rigurosidad en dónde detenerse en esta sinuosidad. Nuestra práctica es muy particular, diría una pasión peligrosa, expuestos a la radioactividad del decir, expuestos al escalofriante poder del significante del otro, del actuar, de los pequeños gestos, de las expresiones afectivas de nuestros pacientes que confrontan nuestra capacidad sensitiva, perceptiva, metabolizadora, que soplan las brasas semiapagadas de nuestros conflictos, de nuestras carencias. Freud dice que despiertan los perros dormidos. Los perros dormidos le ladran, le piden comida y a veces hasta lo muerden, sesión tras sesión. Entonces, ¿quién es el paciente en mi inconsciente? El analista carga sobre sí una tarea ímproba y apasionada a la vez. Revolucionar el destino de un ser, posibilitarle una metamorfosis, nuevos escenarios, otros caminos de libertad, de sexualidad, de deseo, para lo cual deberá encontrarse, en primer lugar, con el dolor y el sufrimiento padecido. Entonces, desde allí, emergerá lo vital potencial, antes latente, reprimido del paciente que estaba esperando el influjo de una transferencia que le dé curso. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, le vamos a dar la palabra a Mirta. Los que se quieran ir anotando para poder hacer alguna pregunta. Yo no voy a hacer mi comentario y iba a mostrarles cómo se constituye una cinta de Moebius, pero prefiero hacerle preguntas a Botella. Perfecto. Porque me parece que es mucho más interesante aprovecharlo a César. Perfecto, entonces me tomo mi tiempo para hacer preguntas. César, un gusto. Soy Mirta, no sé cómo nos conectaremos. Bueno, yo iba a hablar de algunos aspectos que me parece que son distintos adentros y afueras. El teorema de Moebius
se basa en una frase: nada es lo opuesto de lo que parece ser. Este teorema, digamos, nos permite sortear podríamos decir, este problema del adentro y el afuera. Y hay otro, y digamos, a través de la cinta de Moebius lo que podemos hacer es mostrar cómo la interpretación provoca una discontinuidad dentro de la continuidad del discurso del analizante. Entonces, voy a traer esta otra oposición, continuidad, discontinuidad. Otra oposición que la introduce el mismo principio del placer, que es propio y ajeno. Y la pregunta es también en relación a ¿cuál es el espacio del sueño? ¿En qué espacio, tal como usted lo describe, ubicamos el sueño? Porque la primera respuesta podría ser intuitiva, está dentro del psiquismo. ¿Pero qué quiere decir dentro del psiquismo? ¿Qué tipo de espacio o de tiempo es? Bueno, no sé si fui clara. Doctor Botella, ¿prefiere contestar la pregunta de la doctora Goldstein o damos lugar a otras preguntas más? La gente que está acá entre el público. Un momentito, doctor Botella, por favor. Doctor, si puede aceptar la activación del micrófono. ¿Vale? ¿Me oye ahora? Ahora sí. Bueno, doctor, ¿prefiere contestar primero la pregunta de la doctora Mirta Goldstein o damos lugar a otras preguntas más? Vamos a otra pregunta porque responderle sería tan largo, sería tan difícil, que necesitaría muchísimo tiempo, así que mejor ver otras preguntas. Ok. Bueno, ¿el público alguien desea? Okay. Doctor Krakow. Levanten la mano los que quieran hacer algún tipo de preguntas y los voy anotando en la lista. Dos referencias freudianas y una pregunta. El pie de página número 13 de Tres Ensayos, Strachey dice, cuando Freud dice la libido inviste los objetos o es retraída de los objetos, por supuesto, no se refieren a los objetos reales, sino a la representación. La otra referencia es Introducción al narcisismo, la vivencia de fin de mundo del esquizofrénico. Hay un retiro libidinal de las personas y las cosas. Es el primer tiempo que Freud denomina vivencia de fin de mundo. Ahora, si no hubiera esta relación adentro o afuera, ¿cómo podríamos eventualmente explicar la transferencia? No habría forma de justificar que algo que se da en la relación intersubjetiva transite al vínculo analítico y de ahí se transforme en una modificación psíquica. Este sería un poco mi planteo. Veamos la pregunta a Marta Mosner. ¿Está atrás? ¿No? Ok. Patricia Sachs. Bueno, muchas gracias. Doctor Botella, yo quería preguntarle, en base a lo que plantea en relación al sistema percepción, si bien no tiene que ver exactamente con lo que desarrolló en su conferencia, si hay algo que podemos pensar en relación a la actualidad de la adicción a lo que es las pantallas y los celulares, en relación a esto del sistema perceptivo. O sea, yo creo que usted plantea una dinámica propia de un sistema perceptivo y me gustaría que si puede ampliar un poco estas ideas suyas. Gracias. Gracias, Patricia. Abel Feinstein. Hola César, un gusto en verte. Hola.
Qué placer de verte, Abel. ¿Cómo estás? Muy bien. Tiempo. Te quería preguntar si vos coincidís a esta altura del partido con la propuesta de Martí de generar otro campo por fuera del psicoanálisis para poder hacer sus desarrollos. Él dijo que eso que él hacía tenía que hacer otra cosa que no fuera el psicoanálisis. ¿Vos coincidirías hoy en día en separar lo de él del psicoanálisis? Gracias. Bueno, damos una pregunta más y después le damos lugar al doctor Botella para que pueda ir contestando. Camran. Doctor Botella, mi pregunta sigue la pregunta de Patricia. Quisiera saber técnicamente para usted, lo de adentro y lo de afuera, ¿cómo es en un espacio virtual de análisis? Y si hay algún cambio en respecto a esto. Bueno, doctor Botella, le damos la palabra a usted. Bueno, primero voy a intentar contestar a Abel Feinstein, porque es una cuestión muy importante. ¿Por qué Martí ha pensado que su práctica ya no era analítica y que se abría a una forma de patología que estaría fuera de la patología del neurótico? Yo creo que ha habido un error muy importante, profundo, que es reducir el pensamiento, los elementos importantes de 1963, descrito por Martí, de considerarlos como como únicamente de orden psicosomático y no saber explotar la idea de la equivalencia energética, por ejemplo, y la expresión asociativa para toda cura analítica. Hay un artificio como si pudiésemos ser únicamente atención flotante, que era el objetivo de Freud, pero que hoy día sabemos apreciar otras manifestaciones que no son las manifestaciones acústicas y de pensamiento. Freud organizó todo para no ver al paciente, no ver el cuerpo del paciente, solamente en su atención flotante, escuchar el discurso del paciente. Perfecto para las neurosis, las psiconeurosis con representaciones reprimidas, pero hoy día sabemos que todo psiquismo, el más edipiano que podamos imaginar, es un psiquismo de una amplitud que es mayor que la de la neurosis reprimida. Martí tenía la ilusión de crear una disciplina y es verdad que estudiando los pacientes psicosomáticos ha creado un estudio, avances en el conocimiento de ese tipo de pacientes y en particular el descubrimiento del pensamiento operatorio. Pero, me repito, el principio de Martí es aplicable a cualquier tipo de tratamiento. Los ejemplos los más simples es el paciente toca la puerta, como decía Benjamín, lo describe, da un taconazo de talones,
y se va uno a investigar el talonazo de... Pero hay otras cosas que son mucho más sutiles. El mismo paciente que viene desde hace años con la misma actitud, hay un día que el analista, pero ¿cómo es que no me he dado cuenta tal cosa o tal detalle en este paciente cuando anda delante de mí o el gesto que hace? ¿Por qué algo que el analista ha visto durante a veces años, bruscamente le despierta un interés? El analista no sabe más que por qué yo me extraño de algo que siempre he visto. La idea es que no hay que despreciar, que no hay que menospreciar esa impresión diciendo eso no es analítico, hay que olvidarlo, pero al contrario, dejarlo trabajar en la sesión, dejarlo trabajar más o menos inconscientemente, lo que permitiría, si no en la misma sesión, en otras sesiones posteriores, a escuchar de una forma diferente en la atención flotante lo que el paciente dice. Bueno, es decir, que la cuestión que permanente en las intervenciones es la idea de espacio, la idea de espacio y de temporoespacialidad. El dispositivo freudiano reduce la vista a casi nada y no se interesa que el oído, que el paciente. Hay algo, no hay que confundir el espacio material en el que recibimos al paciente con el espacio psíquico, lo que podemos decir espacio psíquico, con lo que el que trabajamos. Hay algo ahí que es muy difícil de explicar, pero que permite, cuando yo digo solamente dentro, también afuera, supone una continuidad que sería a explicar en la cura clásica. Cuando hablamos, por ejemplo, de la transferencia, no podemos limitarnos a decir que hay un psiquismo que resiente quelque chose, que proyecta sobre el analista, y que eso llamamos la transferencia de un deseo infantil reprimido. Eso no es nada más que un aspecto. Hay algo que permite de por qué en ese momento surge esa transferencia y por qué eso oscurece toda otra atención con el que podemos comprender al paciente. Bueno, tendría algunos ejemplos, pero ya me pediría mucho tiempo para explicarlo. No sé si es muy difícil contestar a esas preguntas tan importantes. Podemos dar lugar a dos preguntas más. César. Ezequiel Jaroslaski y Ana Rosenfeld. A mí me interesaría qué estatus le da a usted, porque no la mencionó, la importancia de la contratransferencia para poder captar y ampliar, digamos, el campo terapéutico, fundamentalmente en el caso de las patologías de déficit narcisistas o fronterizas. Me gustaría saber su opinión porque, como no lo mencionó, y me parece un punto relevante en el campo perceptivo intrapsíquico del analista. Ana Rosenfeld, que esté delante tuyo. Acá, Ezequiel. Hola, doctor. Hola. Quería preguntarle, ¿cómo piensa usted el estatuto del inconsciente en las neurosis traumáticas cuando el retorno
no es solo de lo reprimido, sino también el retorno de lo real. Lo real entendido como lo difícil de representar, lo irrepresentable. Gracias. Bueno, muy bien. Primero, por la contratransferencia, tenemos que entendernos que cuando decimos contratransferencia es que hablamos de contratransferencia en un sentido puramente freudiano, es decir, algo de la neurosis infantil del analista no ha sido solucionado y aparece como una reacción a la transferencia del paciente, o si no, de una forma mucho más larga, como en la psicoanálisis anglosajón, digamos, como todo lo que siente el analista en tanto que persona, independiente de su propia neurosis infantil. De todas formas, lo que me parece más importante que hablar de contratransferencia es la actitud psíquica del analista de una forma mucho más larga. Es decir, si pensamos en Bion, por ejemplo, el analista que olvida lo que ha sido dicho, que no quiere que no desea, cueste que cueste, curar al paciente y olvida una tercera, es una actitud libre de escucha, de atención, más que de escucha, de atención extensa al paciente, que no se puede resumir con la noción de contratransferencia. Yo creo que ya es una noción insuficiente para el psicoanálisis de hoy día. Y luego, para la neurosis traumática, yo la llamo una neurosis sin secreto. La psiconeurosis es una psiconeurosis se funda en un secreto, digamos, en algo reprimido que se quiere ignorar. El problema de la neurosis traumática es que no hay un pasado, no hay nada más que un presente que no deja tranquilo al paciente y que destruye, que impide la psiconeurosis que ha presidido, no puede exprimirse. Y es el drama de Freud fue que se dio cuenta cuando en Viena, en los años 18-19, que el psicoanálisis, que la cura clásica era incapaz de tratar los traumatismos de guerra. Y llegó hasta aconsejar tratamientos eléctricos. Ya en 1919 llegó a escribir sobre los tratamientos eléctricos. Lo que el genio de Freud fue en ese momento decir, no es que el psicoanálisis fracase, decir, el psicoanálisis está reservado a la psiconeurosis. Está reservado a la psiconeurosis. Y de golpe echaba fuera del territorio psicoanálisis la neurosis traumática. Eso era, desde el punto de vista práctico, lo que permitía a los psicoanalistas seguir pensando que podían comprender al hombre. En cambio, si Freud se cierra en el psicoanálisis de la psiconeurosis, desde el punto de vista teórico se abre de una forma extraordinaria. A causa de esa reducción del psicoanálisis a la psiconeurosis, no es posible, eso no basta para comprender al hombre. Y todo, es la compulsión de repetición, la pulsión de muerte y el yo y el ello en el 23. Es decir, abre un terreno que aún seguimos explotando hoy día. Quizás es mucho más posible hoy día, si ensanchando el método analítico al perceptivo y a los signos perceptivos
y otra escucha y otra atención diferente al paciente, tendríamos quizás más posibilidades de aportar una ayuda a las neurosis traumáticas. Pero no es muy seguro. En todo caso, no sería muy rápido. Y hay otros métodos más rápidos psicoterapéuticos hoy día. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nosotros estamos entonces acá en tiempo. Bueno, le doy unos minutitos para que usted pueda cerrar este espacio científico. Y entonces ya podemos ir dando por concluida nuestra actividad en el día de hoy. Muchas gracias. ¿Cómo cerrar esta reunión que me ha permitido de reflexionar sobre el tema que trabajo desde hace tiempo? Sí, lo que podría añadir, para no repetirme demasiado, es decir que el título que habéis dado a esta reunión, el afuera y adentro del psiquismo, me hizo pensar a la idea de que no era el afuera y adentro del cuerpo, sino del psiquismo mismo. Y despertó en mí el hecho de buscar si podría haber fronteras únicamente psíquicas para separar la idea de dentro y afuera. Eso es lo que intenté resolver. Con esto quiero decir algo que me parece importante, es que las ideas, las avanzadas en psicoanálisis no son tanto personales, sobre todo hoy día. Sobre todo hoy día ha habido un Bion, ha habido un Winnicott que partieron en una cierta dirección y han creado una metapsicología muy larga con respecto a Freud, incluso separándose más o menos de Freud. Pero que hay algo en un terreno, digamos, básico freudiano, hay algo que avanza independientemente de los autores, independientemente. Es decir, que hay algo en el colectivo psicoanalítico que hace que haya, como diría Bion, a un momento dado una idea que está suspendida, que no está representada, que surge en el cloud numérico, y que llega ahí un autor que se apropia de esa idea y que la siente como suya, pero que en realidad le pertenece no completamente. Estamos haciendo una experiencia en mi sociedad, la Sociedad Psicoanalítica de París, desde hace 3 años, una experiencia muy interesante. Hay reuniones mensuales fijas a un día determinado del mes, a una hora determinada, en que todos los miembros de la sociedad pueden venir con una cierta ágora psicoanalítica, que pueden venir a discutir lo que ellos quieren discutir, lo que los otros dicen. Es decir, se crea algo, un pensamiento que circula colectivamente, muy interesante, y que llegamos a ciertas ideas que probablemente no se activan que en la colectividad de los intercambios libres de cada uno, ¿verdad? Es una experiencia en curso que esperamos llegar a poder teorizarla dentro de un cierto tiempo. Si no, muchas gracias a todos vosotros por las intervenciones, muchas gracias a APA y a la dirección por esta invitación. Para mí ha sido un gran placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, César, para nosotros también es un gran agradecimiento, tanto, bueno, en primer lugar para Jorge, Adolfo y Mirta, que han estado compartiendo este espacio, y un gran agradecimiento para usted, César. Ya se lo he hecho por mail, por haber tenido la generosidad y la solidaridad de poder haber participado
en la edición del libro que pudimos realizar con la Comisión de Publicaciones, y un nuevo gran agradecimiento por haber contado hoy con sus ideas, con su pensamiento, bueno, que nos llena de frescura y de nuevas miradas en este psicoanálisis contemporáneo. Así que un gran abrazo y un gran agradecimiento para usted, César. Gracias a todos. Bueno, hasta luego, César, muchas gracias. Gracias, hasta otra, cuando queráis. Seguimos en contacto. Un abrazo.